Me gustaría tocar un tema muy importante, es la sexualidad, ¿cómo la manejas con los niños? O sea, ¿desde qué edad se Ok, puede comenzar a hablar de sexualidad y con qué tema se puede comenzar? es la pregunta que más me hacen las mamás. ¿Desde cuándo les empiezo a hablar de sexualidad? Desde que les empiezas... el lenguaje se empieza a desarrollar más o menos, es como una tablita, ¿no? A los 2 años hilan dos palabras. Al año dicen palabras solitas, ¿no? Papá, no, mamá, agua, sí. A los 2 años, empiezan a juntar dos palabras, a los 3 años, tres palabras, estructurar, y a los 4 años, pues ya más elaboradas, ¿no? Más largas. Desde ese momento en que tú la estás enseñando, mamá, papá, ojito, orejita, nariz, boca, cuello, pecho, rodillas. Aquí en medio, como si no hubiera nada, ¿no? O les ponen nombres extraños, ¿no? Es tu pipí, Ajá. tu palomita. Y es súper importante que les diga, se llama pene o se llama vulva, pero en esta casa le decimos pepín, ¿no? Le decimos cosita, ¿no? Si no quieres, si quieres implementar, porque también la educación tiene que adaptarse a las líneas de educación que quieran seguir los padres. O sea, no podemos como que a fuerza tienen que decir vulva y pene, ¿no? O sea, no, sí diles el nombre correcto para que puedan expresarlo. Ano, vulva, pene, glande, testículos, escroto, todas, porque muchas veces no saben ni qué o sea, a ver tu escroto. Y así de, no, pues, por acá, todas las partes del cuerpo. Desde ahí empezamos con la educación sexual. Ya un poco más grandes, como en edad escolar, implementa más sobre los acercamientos, las caricias incómodas. Entre los 3 y 5 años empiezan los actos masturbatorios por los cuales los papás se escandalizan muchísimo, porque de repente la niña se hace así en la pelota y pues el clítoris funciona, pero no es una respuesta a un estímulo. No es que se esté imaginando que se está cogiendo a Juanito, su amigo, el de Kinder 2. O sea, no. Y luego, pues los papás, por no saber el desarrollo humano en las infancias, se escandalizan. Y además, cuando nos volvemos adultos, como que se nos olvida que fuimos niños y que también pasamos por ahí, ¿no? Entonces, la educación sexual se debe implementar padres, maestros, cuidadores primarios. Son quienes debemos impartir la educación, obviamente, son los educadores sexuales, sensibilizadores sexuales, etcétera. Son los que debemos estar impartiendo la educación sexual, porque muchas familias le dejan la educación sexual a las escuelas cuando nada más llegan a la clase de biología en la secundaria, cuando ya están pubertos, ya pasaron por todos los cambios que no sabían ni la voz, y les crecen los senos a las niñas y empiezan a tener pena y la menaca y las primeras eyaculaciones, etcétera, y no saben qué está pasando, ¿no? No. Cuando la pubertad empieza aproximadamente a los 9 años a segregarse todas las hormonas sexuales para el desarrollo sexual humano de las personas, ¿ok? Entonces, para esa edad ya tienen que saber qué es lo que va a pasar con sus cuerpos, no en la secundaria, cuando ya pasó, ¿ok? Y también es bien necesario, por ejemplo, en la etapa preescolar, indicarles eh, las caricias incómodas, cuáles son sus partes íntimas, enseñarles lo privado y lo público. Cuando los niños empiezan a tocar, ¡ay, nada! Ya infirió que es algo malo, de lo que no te puede mostrar, de lo que no te puede hablar, ¿ok? Y se va a esconder para hacerlo porque igual sigue sintiendo rico, pero porque es un reflejo físico, no porque se esté imaginando algo erótico, ¿ok? Y es muy importante, estábamos en México, el primer lugar sexual. Perdón, pero ¿podrías repetir el dato porque se cortó un poquito para tenerlo bien claro? México es el primer lugar de abuso sexual
infantil a nivel mundial, según la OCDE. Fue publicado, creo que, no me acuerdo, 18 de septiembre del 2019 o 2018, en un documento oficial aquí en México. Es el primer lugar en abuso sexual infantil y el segundo lugar en pornografía infantil. Y Tlaxcala es un nicho de comercio sexual infantil, Claro. de los más prolíficos que hay en el mundo. De hecho, tiene uno de los turismos sexuales más amplios, ¿no? Sobre todo en infantes. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para combatir esto? Educar. Y lo primero que hay que hacer para educar es educarse. Entonces, papás, si quieren enseñar sexualidad a sus hijos, váyanse a un curso. Ahorita por la pandemia hay instituciones prestigiadas que se dedican a la sexualidad, que están casi regalando los cursos en línea a los que pueden acceder y empiezan a poder aprender sobre sexualidad, porque de verdad, la realidad que hemos vivido, la educación sexual que hemos vivido es precaria o nula. Se limita a lo biológico, así el maestro de biología todo nervioso, así, pues estos son los órganos sexuales femeninos, estos son los órganos reproductivos, y ya, ¿no? Siguiente tema, las ranas, ¿no? Y pues no, es todo una el reino gama. fungi. Sí. Sí. Pues no, y es súper importante por eso en la edad preescolar, para evitar el abuso sexual infantil, enseñarles los nombres de las partes del cuerpo, enseñarles a tener personas de seguridad, decirle, mira, ¿sabes qué? Cuando estás en la escuela, la maestra Lupita va a ser tu persona de seguridad. Cualquier cosa que yo no voy a estar aquí en la escuela, pero si necesitas hacerle una consulta, tienes un problema, ve con la maestra Lupita, porque yo confío en la maestra Lupita y ella te va a ayudar. Y hablas con la maestra Lupita y dices, ¿sabes qué? La puse como persona de seguridad de mi chamaco, de mi chamaca, o chamaque, y se va a acercar si tiene algún problema, ¿ok? Enseñarle, hay uno que me gusta muchísimo, que se usa mucho en YouTube, pueden encontrar el libro de Tere, que es un muy buen material, es un video corto, bastante corto, que pueden usar para sus niños menores, niños entre los 3 y los 8 años. Primero vean ustedes, para que si surge cualquier duda que les haga su persona infante, niño, niña, puedan contestar a la pregunta, ¿ok? Entonces, ese sirve mucho para evitar el abuso sexual infantil. Muy fácil. ¿Cuáles son tus partes privadas? Las que están debajo de tu ropa interior. Las partes que cubre tu ropa interior, esas son tus partes privadas. Y desde ahí enseñarles el consentimiento. Nadie te puede tocar si tú no quieres. Si alguien te toca y a ti no te gusta, tú dices que no, está cometiendo un delito, es un crimen y tiene que ser castigado por eso, porque nadie puede hacerte eso. Así de claro decirlo, ¿ok? Porque los abusadores encantan primero, ¿no? Crean un círculo de confianza, porque está estadísticamente que los abusadores son gente del círculo, ¿no? Gente en la que se confía, no es el señor del costal que pasa por allá, estadísticamente no, está dentro de nuestros círculos de confianza, ¿vale? Entonces enseñarle, tú le puedes decir que no a cualquier adulto porque tu cuerpo es tuyo y solamente tú vas a decidir sobre él. Corre, grita, patea, pega con la cabeza, sí, enseñarles, porque están culturalmente de que no, a los adultos todos los tienes que respetar y obedecer. Aunque te estén violentando, pues no. Entonces, desde ahí ya se empieza a hablar también de autocuidado, violencia, de seguridad, que se vayan cuidando ellos mismos y que se sepan valiosos, poderosos, para cuidar, no para cuidarse, sino para ponerse frente a un adulto y decir no. Y le voy a decir a mi mamá lo que me estás haciendo, y corre, huye, ¿no? Instruir a nuestros hijos en esto, porque te digo, el abusador es encantador y después de que abusa es amenazante
le voy a hacer algo a tu mamá, le voy a hacer algo a tu papá. Si dices algo, la familia se va a acabar, ¿no? Por tu culpa. Y hablarles de todo eso. Hablarles de todo eso. Yo siempre te voy a defender. Siempre te voy a creer, créanles, los niños no mienten sobre este tipo de cosas, los niños no mienten sobre eso, no mienten, ¿vale? Ah, y también para que los papás sepan, en esta etapa, en una etapa que entre los 4, 8 años, pues empieza la curiosidad y se empiezan a ver entre ellos, ¿no? Se empiezan a medir los penes o jugando, ¿no? Se empiezan a empujar para tener tocamientos y es parte de este desarrollo sexual, ¿vale? Pero porque luego, ay, no, los encontré en el closet midiéndose los penes y él tiene un año más, ya están abusando. Están explorando, ¿ok? Para que haya un abuso, tiene que cumplir con determinadas características donde uno tenga una posición de poder. La ley dice que deben de ser 4 años de diferencia, pero la sexología dice que con que uno tenga una posición que implique mayor poder o una discapacidad cognitiva, que implique mayor poder o menor desarrollo, o ya es una cuestión de abuso. Pero entre pares generalmente se separan las niñas y los niños para hacer estos experimentos. Yo no sé si ustedes lo habrán hecho en la infancia. Yo me acuerdo sí que con una amiguita y andábamos ahí viéndonos a ver qué teníamos y cómo teníamos, ¿no? Obviamente súper escondidas porque pues la educación sexual, yo cuando pregunté cómo nació un niño me dijeron que dándose un beso y entonces yo estaba aterrorizada de no me vayan a dar un beso, ¿no? Y cuando pregunté cómo nacían me dijeron que por el ombligo y yo, ¡oh, madre santa, ¿cómo que nacen por el ombligo, no? Primero me dan un beso y luego me sale por el ombligo, no. Que nadie se me acerque, ¿no? Y claro, ir hablándoles, si les preguntan, contesten con una pregunta, ¿ok? Para saber el contexto. Oye, mamá, ¿cómo nacen los niños? Ay, pero dije saber cómo nacen los niños, mi amor. ¿Qué necesitas saber? Pues sí, si nacen vestidos o de encuerados. Ah, no, pues encuerados. No, tú ya te estás haciendo acá toda la fantasía de cómo le voy a explicar la semillita, la abeja, la florecita, ¿no? Y ya no quieres saber si nacieron con ropa o sin ropa. Entonces siempre contesta con una pregunta. No postergues las respuestas porque entonces eso va a dar un espacio a que ellos se sientan inseguros y que digan, esto no es un tema, como que sea muy bueno preguntar, porque luego te explico. No, sí le puedes decir, pero con otra actitud. ¿Sabes qué? Estamos ahorita en casa de la abuelita y claro que te lo voy a explicar mi vida, pero cuando estemos solos en la casa, tengo unos libros, no sé, imágenes, lo que sea, y claro, te voy a explicar, mi amor. Nada más ahorita no, tú no te preocupes, yo te lo voy a explicar todo, ¿vale? Y así podemos ir avanzando según las edades, porque creemos que los niños son tontos y que los engañamos. Y no es cierto, hay que acordarnos cuando éramos niños y sabíamos que nos estaban dando la vuelta, ¿no? Y nos frustrábamos y no decíamos nada, pues porque el adulto era el que tenía la autoridad. Es súper importante la educación sexual, en la sexualidad, desde la edad preescolar, desde casa cuando empiezan a elaborar el lenguaje, en la escuela desde preescolar, para evitar cuáles son las consecuencias de enseñar educación en la sexualidad. ¿Cuáles son las consecuencias? Retraso del índice de inicio de la vida sexual. En México ya estaba en años pasados entre los 15 y 16. Ahorita ya se logró elevar la tasa a entre 17 y 19 el inicio de la vida sexual. ¿Okay? Y ha sido un esfuerzo enorme porque sigue siendo muy precaria la educación en la sexualidad en México. Al iniciar la vida sexual hay mayor uso de métodos antifecundativos y de barrera. Esto reduce el índice de embarazo adolescente. En México actualmente todos los días paren 1,000 adolescentes. 1,000 adolescentes todos los días en México. Niñas entre 10 y 19 años.
Y la estadística dice que por lo menos el 8% de ellas a los 19 años ya tiene su segundo hijo. Eso es criminal. ¿Cómo podemos obligar a la maternidad a una niña de 14? De 10 es una violación, no puede ser otra cosa. Claro. ¿Ok? Entonces vamos a reducir esos índices. ¿Y cuáles son las consecuencias de reducir esos índices? Cuando no se embarazan en la adolescencia, tienen mayor espacio de acceso a la educación, y con la educación de acceso a poder crear espacios para un mejor ingreso, una mejor calidad de vida, aumentar su educación superior, ¿ok? Y con esto también vamos a cambiar la vida política del país, porque desde esa educación es de donde se decide. Y si seguimos seguimos poniendo a las niñas a parir, a lo que van a acceder es al trabajo informal. Al primero, pues la mayoría deja la escuela, ¿no? Entonces, con la secundaria o la mitad de la prepa, ¿a qué te vas a dedicar? Pues al comercio informal o a un trabajo que tenga un salario muy bajo, ¿no? Porque pues no tienes las cualificaciones para acceder a un salario mayor. Con esto se les niega, si se van al trabajo informal, se les niega la salud, todos los servicios sociales, ¿no? Que te dan en los trabajos donde tienes prestaciones laborales. En el trabajo informal no las tienes. Se aumenta, cuando hay embarazo adolescente, aumenta la violencia infantil y la desnutrición. Entonces, si los evitamos, pues vamos a evitar la desnutrición y la violencia infantil. ¿Qué más quieren? Otros problemas subsecuentes, ¿no? O derivados de esa falta de educación, ¿no? Sí, porque también en la educación en la sexualidad, ya más o menos cuando son pubertos, se empieza a hablar también de identificar los vínculos, hablar del respeto, el consentimiento desde que son chiquititos, ¿ok? Pero ya el consentimiento en cuanto qué es el sexo, qué es el romance, qué es el amor, ¿no? ¿Qué significa ser responsable de tener un hijo? ¿Qué significa esa responsabilidad? Hasta en dinero, hacer ejercicios de llévalos al súper y que hagan cuentas de cuántos de los pañales, la leche, y para que sepan. Y, o sea, esto del huevo, no, por favor. Claro. No, sí, cuéntales, sí, exactamente cómo es todo que no se duerme, que tu dinero ya no es tuyo, que hay que mantenerlos por lo menos hasta la universidad, ¿no? Para que lleguen. Entonces se evitan muchísimas cosas. Yo no sé qué más están esperando para poder implementarla con todas las consecuencias positivas, favorables, que están probadas desde hace décadas alrededor del mundo. Hubo un experimento hace como 3 años en Perú, en una secundaria, porque su índice de embarazo adolescente era del 30%, o sea, el 30% de las chavas en la adolescencia en una generación, o sea, de primero a tercera secundaria, el 30% tenían embarazos. Implementaron educación en la sexualidad y lograron reducirlo, creo que a 2%, en 3 años. Pero era una educación constante, no nada más de un cursito y nos vemos el próximo año. Era una educación en la sexualidad constante, era parte de la currícula. Claro, sí, es sumamente importante. Y como bien dices, varios temas, ¿no? Son muy importantes. De hecho, yo escuchaba de un psicólogo que participa con las investigaciones de niños violados, bueno, abusados, y decía que gran parte de que luego no se lograba identificar los abusos era simplemente el lenguaje, ¿no? Que había muchos niños que no saben cómo expresar que estaban siendo abusados o dónde lo estaban tocando, y eso frenaba mucho, o sea, había simplemente malos entendidos, ¿no? O sea, no se iba una niña y decía, es que el profesor me tocó en mi florecita, ¿no? Por decir algo. La maestra pues, le tocó la florecita, pues órale, ¿no? Es una flor. O sea, se quiere comer mi galleta. Sí, hasta esas pequeñas cositas
llegan a frenar mucho y no permiten que se detecte a tiempo, ¿no? Y con eso también vamos a empezar a enseñar a las nuevas generaciones, ojalá ya esto suceda lo más pronto posible, a bajar la violencia entre las parejas en la adultez. ¿Por qué? Porque ya se habla de violencia, se habla de respeto, se habla de género, se habla en la educación y la sexualidad, se habla de machismo, de micromachismo, de violencia de género, de tipos de violencia, qué es la violencia, de cómo se distingue la agresión, todo eso tiene que ver. O sea, el gran mito es que las personas creen que no conocen la educación y la sexualidad, creen que vamos a enseñar a los adolescentes a coger, y no es así. No, bueno, un poquito, pero coger bien, cuando estén preparados, todo lo que implica, que sean responsables, porque la sexualidad es intrínseca en el ser humano. Todos somos seres sexuales, el 1% son las personas alrededor del mundo que son asexuales. Todos los demás tenemos sexualidad y la vamos a ejercer antes o después, la vamos a ejercer, porque las hormonas explotan y es algo que te ¿no? Quien sea que esté enfrente que te guste. No lo podemos evitar. Entonces es mejor dar la guía para saber qué esperar, cómo me puedo vincular, cómo puedo tener mejores vínculos, cómo respetar, cómo identificar que no me están respetando, que me están violentando, ¿no? Todas estas Incluso cómo cosas que... dialogar, ¿no? Con tu pareja, que eso muchas Ay, sí, personas hay una... ni lo hacen, ¿no? O sea, llevan años casados y no pueden expresar qué les gusta, ya no hablemos de la cama, ¿no? ¿Qué les gusta su día a día, ¿no? O sea, Hay una es increíble. materia, hay una materia que se llama resolución de conflictos en las currículas que ya tienen en otros países. Resolución de conflictos sin violencia. Y entonces ahí van desilvanando todos los elementos que necesitas para la resolución de conflictos sin violencia. Imagínate qué chingón que nos enseñen eso, para que en vez de que te estés gritando y jaloneando, tirando ahí, aventando los platos, te puedas sentar con tu pareja, resolver y a lo que sigue, vamos. Claro, exactamente. Pues bueno, Vero, muchas gracias. Está muy interesante este tema, pero por hoy se nos acabó el tiempo del programa. No sé si gusta dar tus redes sociales, por favor. Bueno, a mí como psicóloga me pueden encontrar en todas las redes como El Baúl de Verónica. Twitter, no tengo TikTok. Tengo Twitter, Facebook y Instagram. Ahí me pueden encontrar, me pueden escribir. A lo mejor ya no me ven tan activa porque lo hago a partir de un programa que tengo, entonces ahorita nada más estoy subiendo información, pero como ahorita no estoy grabando por la pandemia, pues no van a ver como que tanta actividad, pero ahí me pueden contactar, solamente yo contesto esos inbox, porque si me quieren buscar en la tienda, pues les va a contestar la persona que contesta la página, ¿verdad? No les voy a contestar yo. ¿No? Pero si quieren hacer una consulta, quieren preguntarme algo, de un tema, una invitación, lo que sea, ahí en el Baúl de Verónica. ¿La tienda tiene el mismo nombre? No, la tienda se llama Love Toys. Ok, súper. Amor Pues, y juguetes. súper. De cualquier forma, si me las puedes pasar por WhatsApp, yo los pongo en la La descripción plena. del capítulo, para que no haya problema. Órale. Marquito, pues también tus redes sociales, por favor. Bueno, ya saben que a mí me encuentran en Facebook a través de las páginas de Templo de Satán, del Templo, que es nuestra página de respaldo, y en Instagram en Demian9584. Mira, Perfecto. un comentario súper rápido. Marco se dedica también a la defensa personal y yo creo que esa es una materia que debería ser impartida también en las escuelas, como También, parte de la currícula. por desgracia, pero sí ya empieza a ser muy necesario. Sí, Y sobre todo desde chavos. sí, sería muy útil. Pero bueno, a mí me encuentran como Satanic House Food en Instagram, Satanic House en Facebook. Esto fue El Sendero Siniestro. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Gracias. Bye.